Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aproveche a saludar al hermano que está a su lado. Dígale bienvenido a tu iglesia, la iglesia Ancla de Vida. Igualmente aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que nos siguen por las redes sociales y a los que están en nuestra zona baby. Quiero que me acompañen, por favor, a leer una porción de la palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos del capítulo 1, versículos 15 al 19. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Y dice así la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginémonos que estamos en un cuarto oscuro, donde hay un hermoso cuadro colgado en la pared, y este cuadro representa todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Amén. Sin embargo, como la habitación está oscura, nadie puede apreciar la verdadera belleza que tiene el cuadro. Ahora, imaginémonos que alguien entra, enciende la luz y de repente los colores vibrantes y los detalles del cuadro se hacen visibles. De la misma manera, el apóstol Pablo ora para que nuestros ojos sean iluminados, porque sin la luz de la revelación divina no podemos conocer a Cristo. Pero no experimentar la plenitud de lo que significa en Él, la iluminación espiritual nos permite ver y entender la riqueza de nuestra herencia en Cristo, así como el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Esa porción de la palabra nos muestra una oración del apóstol Pablo, en este caso por la iglesia que se encontraba en Éfeso, los hermanos de la iglesia de Éfeso, pero también puede ser aplicada a nosotros aquí en la iglesia Ancla de Vida. Amén. Y por eso vamos a compartir una reflexión que he titulado Una oración por los hermanos. Amén. Vemos que compartí en la porción de la palabra que leímos, vemos que está dividida, podemos decir, en dos aspectos. Podemos identificar fácilmente los versículos 15 y 16
donde el apóstol Pablo le da gracias a Dios, a ese Dios soberano, por la obra que estaba haciendo en la iglesia de Éfesos, conforme a sus propósitos eternos. Y a partir del versículo 17, la oración continúa hasta el versículo 23, pero hoy vamos a estar estudiando hasta el versículo 19. Entonces, en esa porción encontramos las peticiones que el apóstol Pablo eleva al Dios soberano a favor de los creyentes de Éfesos. Podemos aplicarla también a nuestra iglesia Ancla de Vida, amén, por los hermanos que están en la iglesia Ancla de Vida. ¿Qué vemos aquí? El apóstol Pablo está agradecido, está agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en la vida de la iglesia de Éfesos. Y sin embargo, vemos que aparte de estar agradecido por todo lo que ha hecho Dios, aún le sigue pidiendo más. O sea, nosotros no podemos ser conformistas. Agradecemos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, pero siempre le tenemos que pedir más, recordando de que nosotros vamos en una santificación progresiva que va a finalizar en la consumación, en la segunda venida de Cristo. Amén. Volvamos de nuevamente al versículo 15. Vamos a leer 15 y 16 y dice, por esta causa, también yo. ¿Cuál causa? Hemos venido estudiando el capítulo 1 de Efesios, ya tenemos 3, 4 semanas estudiando Efesios y allí vemos las bendiciones que Dios a través de Jesucristo nos ha dado. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, por esta causa, por estas bendiciones que nos ha dado Dios. Vamos a recordar las bendiciones, ¿les parece? Empezamos desde el versículo 3. La primera bendición dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La segunda riqueza o la segunda bendición es somos escogidos para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La número 3, somos predestinados. La número 4, nos adoptó como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vemos que nos aceptó, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y luego dice que nos redimió, perdonó nuestros pecados. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros y por lo que debemos siempre estar agradecidos. Si seguimos leyendo, dice que somos herederos. Nos hizo parte de su pueblo. Hermanos, como vimos la semana pasada, Dios nos hizo parte de su porción. Nosotros somos la herencia de Dios. Somos el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Por eso es que nosotros debemos entender cuáles son las bendiciones. Como cuando le hacía la ilustración de encender la luz y vemos todas las riquezas, todas las bendiciones que tenemos en Cristo, debemos asumir y entender eso. Muchas veces no entendemos la magnitud de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y para finalizar esas bendiciones, al final dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Como garantía de que todas esas promesas son fieles y verdaderas. O sea que, hermanos, realmente somos ricos en Cristo. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya.
Todas estas son las riquezas. ¿En quién? En Cristo. Si realmente queremos recibir todas esas bendiciones, tenemos que estar en Cristo. Leyendo y meditando entre las enseñanzas que hemos recibido, esa frase, en Cristo o en Él, es una de las más ricas y profundas que hay en el Nuevo Testamento. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada, hermanos. Todas las riquezas son en Cristo. Todas las riquezas son en Cristo. Entonces, hermanos, no hay razón. No hay razón para que dudemos de esas bendiciones. No hay razón para que desconfiemos de estas bendiciones, porque es en Cristo. Y en Él todas las promesas son en sí y en Él amén. O sea que se van a cumplir. Amén. Ahora bien, vamos otra vez al versículo 15, por favor. Dice, por esta causa, ya vemos cuál es la causa que el apóstol Pablo da gracias al Señor. Y después dice, y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Primero le da gracias a Dios por lo que hizo. Y aparte de eso, él escuchó, recordando que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en prisión en Roma. Y siempre le llegaban reportes de las iglesias en este caso de Éfesos. Y él escuchó, a él le dijeron de que la iglesia de Éfeso tenía su fe basada en el Señor Jesús. Y por eso vemos que las oraciones que el apóstol Pablo hace, él no pide nada material. Él no pide más posesiones. Él no pide que les vaya bien en el trabajo. Ni siquiera pide que porque tengan salud. Lo que pide el apóstol Pablo para la iglesia de Éfesos es algo mucho más importante. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en esa, digamos, en esa corriente de solo pedir cosas materiales? Señor, dame un empleo. Señor, aumenta mis ingresos. Señor, que el negocio vaya bien, que tenga éxito. Señor esto, Señor aquello. Pero vemos en las oraciones que hizo, en lo que leímos completo, que el apóstol Pablo no pide nada material. Él más bien se enfoca en el crecimiento espiritual y en el verdadero carácter cristiano. Esa debe ser nuestra oración por los hermanos. Antes de comenzar el servicio se me acercó un hermano y me pregunta, ¿qué quieres que te dé? Que ore por mí para que tengamos más iluminación de la palabra. Y la respuesta del hermano fue, realmente pediste algo grande. Gloria al Señor. ¿Verdad? Porque ese debe ser nuestro interés por los hermanos, que crezcan espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo dice, por esta causa, ya sabemos las bendiciones, ¿verdad? Y después dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Cuando empezamos a leer el capítulo 1, vemos que todas las bendiciones están en Cristo, ¿verdad? En Él y en Cristo. Pero a partir del versículo 15 nos enseña algo más, que nuestra fe debe estar basada en nuestro Señor Jesús. Que nuestra fe o el centro de nuestra fe tiene que ser el Señor Jesucristo. Amén. No podemos presentar o tener nuestra fe en la iglesia, o no podemos
basar nuestra fe en el pastor o en las autoridades o en un líder. No podemos basar nuestra fe en el trabajo, en el empleo, en un hijo o en un familiar que está en el exterior. No, hermanos, debemos tener nuestra fe basada y centrada en Jesús. En caso contrario, estamos fallando. Estamos fallando a la enseñanza, estamos fallando a la fidelidad, esa fidelidad tan pura y tan real que se manifiesta en nuestras vidas. Entonces yo le podría hacer una pregunta esta mañana. ¿En quién está puesta su fe? ¿Realmente el centro de su fe es Jesús? ¿O están confiando en cuestiones materiales? Por eso es que el apóstol Pablo dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, le da gracias a Dios. Pero no solamente eso, allí dice, y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, tenían fe en Cristo y aparte de eso lo manifestaban en amor hacia los otros hermanos. Primero la fe, y esa fe nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. La fe en el Señor Jesús se refleja en el amor hacia los hermanos. Juan, el apóstol Juan lo dice en su primera carta de una manera que es muy ilustrativa, ¿verdad? Dice que todo aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Está en tinieblas todavía porque no puede alguien amar a Dios o confiar en Dios y aborrecer a los hermanos. Amén. Vamos a ver cómo dice Juan, la carta del apóstol Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, dice el apóstol Juan, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. 35. Y en estos conocerán que todos, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, si queremos ir un poquito más allá, podemos decir que la vida cristiana tiene dos dimensiones. Primero, la fe hacia Dios, que fue lo que le dijeron al apóstol Pablo que él escuchó. Y segundo, el amor hacia los hermanos. Y esas dimensiones no se pueden separar. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, por esta causa, ustedes tienen fe en el Señor y además oí que tienen amor para con todos los santos. Amén. ¿Y el resultado de esto cuál es? Vamos a verlo en el versículo 16 de Efesios, capítulo 1, versículos 16. A causa de que son bendecidos, tienen fe y tienen amor por los hermanos, por eso el apóstol Pablo no cesa de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ellos en mis oraciones. Eso mismo lo podemos aplicar nosotros aquí en la Iglesia Ancla de Vida. En mi caso personal, yo puedo decir que yo no ceso de dar gracias a Dios por cada un integrante de la Iglesia Ancla de Vida. Todos saben la situación que estamos viviendo como familia, pero le doy gracias a Dios porque eso nos ha permitido crecer en el amor.
nos ha permitido conocer el amor de los hermanos hacia nuestra familia, hacia mi persona, que no cesan sus oraciones, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en la iglesia Ancla de Vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Estas dos razones que dio Pablo nos lleva a siempre ser agradecidos. Hermanos, por eso es que siempre tenemos que estar pidiendo entendimiento, iluminación de la palabra. El apóstol Pablo constantemente oraba por los hermanos. Esa es una manera de demostrar el amor y gratitud a los hermanos. Cuando le pedimos a Dios por nuestros hermanos, estamos demostrando o pidiéndole que se derrame el favor de Dios en la vida de los hermanos, que la bendición de Dios cubra a los hermanos. Muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, pero realmente aquí lo que nosotros necesitamos es cada día conocer a Dios, a ese Dios verdadero, a ese Dios soberano. Amén. Y vemos que la iglesia ha crecido en ese amor. Hemos aprendido, por ejemplo, que tenemos que orar los unos por los otros. Lo dice la franela del uniforme, ¿verdad? Unos a otros. Orar por los matrimonios, orar por la familia, orar por los hijos, orar por los hermanos, incluso aquellos hermanos que son medio difíciles, así como yo, ¿verdad? Pero eso nos muestra verdaderamente el amor por los hermanos. Orar por las autoridades de la iglesia, los oficiales de la iglesia. Todo eso Dios lo ha propiciado para que vaya creciendo el amor en nuestra iglesia. Entonces debemos ser agradecidos por Dios. Y aparte de eso, vemos versículo 17, el apóstol Pablo hace las peticiones, esas peticiones que yo decía que son más importantes que las cosas materiales. Vamos a ver cuál es esa petición, cuáles son esas peticiones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, aquí vienen las peticiones, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. La petición del apóstol Pablo es que el Señor Jesús, el Padre de la Gloria, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A pesar de que en la versión Reina Valera dice espíritu en minúscula, con E minúscula, allí se está refiriendo al Espíritu Santo. Vamos a verlo. Isaías capítulo 11, versículo 2, para que vean de dónde sacó el apóstol Pablo esta expresión. Aquí se está refiriendo al Mesías, ¿verdad? Y dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo que esté con nosotros. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, que viene siendo el espíritu de Jehová. Amén. Gloria al Señor. ¿Y lo pide para qué? Para que seamos iluminados. Volvamos otra vez al 17, por favor. Dice que él pide espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento de Dios. Cada día, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para comprender verdaderamente el propósito de Dios o que el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Tenemos que crecer siempre
¿Por qué? Queridos hermanos, porque la ignorancia no es una virtud. La ignorancia más bien es una desgracia. Dice la palabra que mi pueblo fue destruido, lo dice en Oseas 4:6, porque les faltó conocimiento. Entonces, tenemos que crecer en conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. La desinformación o la ignorancia son las semillas de la destrucción. Por eso debemos orar continuamente al Señor por nosotros, los unos por los otros, que nos conceda un mejor entendimiento de las verdaderas o de las verdades reveladas en la Escritura. Pero no solamente debemos orar, también debemos usar todos los medios que tengamos disponibles o que disponga Dios para crecer verdaderamente en nuestra comprensión doctrinal. ¿Cuáles serían esos medios, por ejemplo? En la iglesia tenemos el discipulado, la ruta de crecimiento, tenemos los matutinos, los grupos ancla. Todos nosotros debemos ser partícipes de todas esas actividades para crecer cada día más en el Señor. Cuando el apóstol Pablo pide o ora por o habla de sabiduría y de revelación, no se está refiriendo, no, que Dios me va a revelar en sueños o en visiones tal cosa. No, hermanos. Él se está refiriendo a una comprensión doctrinal más profunda y a la vez más práctica. ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo no quería que los de Éfeso siguieran acumulando información que les fuera creciendo la cabeza llenos de información. No, era para que le aplicaran esas enseñanzas en su vida práctica, por lo menos en el manejo del tiempo, en el manejo de la economía, en la crianza de los hijos, en los negocios. Para eso es que Dios nos revela sus doctrinas y verdades en la Biblia. Para que seamos más inteligentes, no, sino para que seamos más santos. Para eso es que Dios nos revela su doctrina, para que crezcamos cada día en santidad. Hermanos, a veces me pongo a meditar. Hay hermanos que vienen domingo a domingo a la iglesia, escuchan las mismas prédicas que escuchamos nosotros, escuchan las aplicaciones que dan las enseñanzas, pero cuando uno ve sus vidas, que uno los ve haciendo negocios, o cuando uno los ve hablando, cuando uno ve la forma como se visten, cómo hablan, entonces a veces uno se pregunta, ¿realmente están escuchando las mismas enseñanzas que uno escucha? ¿O realmente están asistiendo aquí a la iglesia o solamente es una imagen que está allí? Por eso es que el apóstol Pablo nos pide verdaderamente que tengamos y que crezcamos cada día más en el conocimiento de Dios. Que nos lleve a comprender que es un privilegio, hermanos. El privilegio más grande que nosotros podemos tener es que los conozcamos a Él. Que lo conozcamos a Él, tenerlo a Él como Padre. Ese es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Pero hay hermanos que viven como, podemos decir, como pordioseros espirituales, como ciegos espiritualmente, que todavía no han comprendido las bendiciones que tienen a su alcance. Amén. Entonces, esa oración del apóstol Pablo realmente nos debe llegar hasta el corazón y entender que debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Amén. En estos días estaba leyendo y leí la historia
de un hombre millonario llamado William Randolph. Le ocurrió algo sumamente curioso. Este hombre estaba leyendo un libro sobre obras de arte y de repente sus ojos se fijaron en una pieza extremadamente valiosa y de una vez decidió añadirla a su amplia colección de arte que tenía. Llamó a su agente y le dijo que moviera mar y tierra para conseguir eso, no importa el precio que tenía que pagar, pero él lo quería tener en su colección. Este hombre salió y empezó a buscar, la gente empezó a buscar y busca, tardó meses en una búsqueda ardua, continua, pero a la vez infructuosa. Infructuosa porque la gente se dio cuenta que ya ese hombre millonario tenía esa obra de arte en su colección. Estaba guardada en la colección y no sabía que la tenía. Tristemente, hermanos, eso le sucede a muchos cristianos. Desconocen los recursos que tienen en Cristo. Desconocen las bendiciones que tienen en Cristo y por lo tanto no las disfrutan. Por lo tanto, se comportan con una ceguera espiritual. No entienden y no comprenden que tienen esas riquezas en Cristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque verdaderamente nosotros hemos entendido que en Cristo somos ricos. Aleluya. Por eso es que pedimos que el Espíritu nos ayude y nos haga entender lo que Dios ya nos ha dado. El apóstol Pablo no le pedía a Dios por los efesios que le diera a los que no tenían. Él más bien le pedía a Dios que le mostraran lo que ya tenían, que tuvieran entendimiento y comprendieran lo que ya tenían. Esa debe ser también nuestra oración. El apóstol Pablo podría decir, bueno, ya están llenos de fe, ya están llenos de amor. Ahora mi oración es que crezcan en conocimiento. Yo puedo decir lo mismo. Ya nuestros hermanos están llenos de fe en Cristo, han mostrado amor los unos por los otros. Ahora mi oración es que crezcan en conocimiento. Amén. No podemos amar algo que no conocemos. No podemos servir a un Dios que no conocemos. Hablamos de fe. Excelente, magnífico, todos tenemos fe. Hablamos de amor. Estamos aprobados todos. Pero ¿cómo está el conocimiento de Dios? ¿Realmente nos estamos ocupando en crecer en el conocimiento de Dios? Porque, hermanos, no podemos confiar en alguien en quien no conocemos. Esta debe ser la petición de todos nosotros. Debemos orar para que Dios nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Que los conozcamos a Él, que nos empapemos de Él, que escudriñemos su palabra, que entendamos que Él es nuestro gran tesoro, que Él es la perla de gran precio. Él es a quien nosotros anhelamos conocer. Y por eso la oración del apóstol Pablo, que lo conozcamos más íntimamente, más profundamente. La preocupación, o Pablo quería que estos hermanos no ignoraran sus posesiones. Igualmente, ese es mi sentir. Que no ignoremos o que no ignoren, hermanos, cuáles son sus posesiones en Cristo. Y por eso siempre pide un mayor entendimiento. De manera particular, el apóstol Pablo pide tres cosas.
Vamos a verla a partir del versículo 18. Dice, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa es la primera petición que hace el apóstol Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al que han sido llamados. Hermanos, las personas que están en el mundo no tienen esperanza. Ellos dirán, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no sé. En cambio, nosotros tenemos la certeza. La esperanza para el cristiano es firme y segura. Tenemos la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir. Tenemos la promesa de Dios firmes, que se cumplen en Cristo. Y las promesas son en Él sí y en Él amén. Los incrédulos no tienen razón alguna para mirar hacia el futuro, no tienen alguna expectativa, no saben lo que va a suceder, pero nosotros sí. Vemos cómo lo dice Romanos 5:2, por favor. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos certeza de lo que dice la palabra se va a cumplir. Tenemos certeza de que todo aquello que ha sido reservado para nosotros, así va a ser. Porque, hermanos, es imposible que el plan de Dios no se cumpla. Porque es el Dios grande, fuerte, soberano, todopoderoso, y en Él se va a cumplir el plan. Nuestra esperanza es tan cierta como que mañana va a volver a salir el sol. Nuestra esperanza es tan cierta que un día reinaremos con Cristo, que no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Y eso lo pide Pablo para que nosotros entendamos eso. Nosotros sabemos que el futuro que nos espera es glorioso, pero debemos pedir a Dios que nos dé la paciencia para esperar el cumplimiento de esas promesas, porque muchas veces nosotros queremos que se cumplan ya. Se van a cumplir en el tiempo de Dios, pero debemos tener una absoluta confianza centrada en Cristo Jesús. Debemos pedirle a Dios siempre eso, porque cuando, hermanos, esa esperanza no controla nuestros pensamientos, las aflicciones de la vida verdaderamente se tornan pesadas. Se apaga el gozo de nuestra salvación, disminuyen nuestras fuerzas, se debilita nuestro amor hacia Dios, hacia nuestros hermanos, se debilita la fe, se debilita nuestro servicio. Y lo más peligroso aún es que el mundo comienza a ser atractivo. Entonces hay personas que siendo cristianos se van acercando cada vez más al mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido la certeza de la esperanza en Cristo. No entienden cómo se van a esperar en la gloria de Dios. La segunda petición que hace el apóstol Pablo, aparte de la esperanza, dice que, vamos otra vez al 18, perdón, versículo 18. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que entendamos cuál es la riqueza de la gloria de Dios
en la herencia de los santos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la riqueza que nosotros tenemos? Nada más y nada menos que el Dios de los cielos, el dueño de todo, el dueño absoluto de todo, nos adoptó como hijos. Amén. Y nos hizo así herederos conjuntamente con Cristo Jesús. Amén. Yo brincara de alegría, diera un fuerte amén y un fuerte aplauso al Señor, porque verdaderamente estamos entendiendo cuál es la riqueza en gloria que tenemos. Y por eso el apóstol Pablo dice, no es que quiero que entiendan que son herederos, no, sino cuán rica y gloriosa es esa herencia. Cuán rica y gloriosa es. Nada más y nada menos que somos la porción de Dios. Somos pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Eso somos nosotros. Eso lo dice la Biblia. Somos el clero de Dios, como decía la prédica la semana pasada. Tenemos que entender eso, hermanos. Necesitamos ver y entender que esa herencia está puesta delante de nosotros. No viendo las cosas que se ven, porque si nosotros vemos las cosas que se ven, nos desenfocamos. Tenemos que ver las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. En cambio, las cosas que no se ven son eternas y las tendremos para siempre, estando en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. La tercera petición, vamos a ver cómo dice el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Nosotros quiénes? Los que creemos en Cristo, según la operación del poder de su fuerza. Aparte de la esperanza de entender las riquezas de la herencia, Pablo nos dice que hay un poder que actúa en nosotros. Hay un poder que ya está actuando en nosotros, porque si el Espíritu Santo no hubiese actuado en nosotros, ninguno de nosotros estuviese aquí. Ninguno de nosotros creyera en Dios. Porque acuérdense cómo nacimos nosotros. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Por nuestra naturaleza caída, siempre, o por la naturaleza caída, siempre el hombre busca apartarse de Dios. Entonces, hizo falta que ese espíritu obrara en cada uno de nosotros para comenzar la transformación que tenemos. En caso contrario, estaríamos en tinieblas, alejados de Dios y de su camino. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos la certeza de que verdaderamente hay un poder que actúa dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese mismo poder es el que nos ayuda a estar o a vivir a la altura de nuestro llamamiento. Vamos a ver cómo lo dice en Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la petición que está haciendo el apóstol Pablo? Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Amén. Siempre tenemos que estar orando y aceptando la voluntad de Dios. De no hacerlo, vamos a ir como las personas que nadan en contra de la corriente. Agotados, cansados y nunca van a llegar a ningún lado. Y ahora, ¿para qué quiere el apóstol Pablo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor? Por el poder ese que actúa. Vamos a ver versículos 10 y 11. A ver qué nos dice. ¿Para qué quiere el apóstol Pablo? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. En estos días o en estos tiempos hay grupos de cristianos que viven hablando del poder de Dios, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para hacer milagros, para esto o aquellos. Pero de eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. Aquí nos está diciendo que es para andar en toda paciencia, longanimidad. Necesitamos el poder de Dios, es para eso, para vivir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Necesitamos el poder de Dios para mantenernos en medio de las presiones de este mundo, de este sistema, las adversidades que se nos presentan en la vida, para poder, hermanos, vivir como verdaderos cristianos, como ciudadanos del cielo. Para eso necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Entonces, sí se puede, hermanos. Sí se puede vivir como cristianos. Sí se puede dar testimonio. Sí se puede dar muestra de que somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, no hay razón, hermanos, no hay razón para dudar. No hay razón para que algunos creyentes tengan una vida espiritual mediocre. Ciertamente nosotros somos débiles. En nuestra carne somos débiles, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas somos menos que nada. Pero realmente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allí se aplica ese versículo, ¿verdad? Porque el poder de Dios está en nosotros y actúa dentro de nosotros. Podemos vivir como cristianos en este mundo y podemos verdaderamente mostrar que somos ciudadanos del cielo. Amén. Ese poder, la semana que viene, Dios mediante, se va a profundizar más, pero ese poder que habita en el cristiano fue el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Pero el apóstol Pablo nos está pidiendo que alumbre nuestros ojos para entender cómo se debe manifestar el poder. Yo no estoy diciendo ahora que el hermano José dijo que nosotros tenemos el poder para levantar muertos o que nosotros tenemos el poder para salir a sanar. No. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso porque hay muchas falsas enseñanzas. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Dios puede usar a una persona? Sí. Pero no es que la persona tiene el poder. Es Dios que usa a una persona, a cualquiera, a la que Él le plazca. Amén. De eso nos está hablando el apóstol Pablo, de ese poder que está dentro de nosotros, que manifiesta lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa victoria nos da el poder, nos da autoridad, nos da la habilidad para obedecer a Dios. Y sobre todo, hermanos, nos da el poder, ese poder nos da la habilidad para vencer el pecado y las tentaciones de este mundo. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios. Nosotros tenemos ese poder, no porque nació con nosotros, sino porque Dios los puso. Dios lo puso dentro de nosotros y por eso es que se manifiesta el poder de Dios en nuestros corazones. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían.